Con este episodio cerramos nuestro recorrido por los primeros festivales internacionales de ballet. Hoy veremos la importancia del juego dramático para niños en el arte del ballet. Invitamos al maestro Jorge Colo para hacer ese trabajo con los niños de los primeros años de Incol Ballet, con los cuales realizó 9 obras cortas que fueron presentadas en este festival, tanto en los teatros como en las comunas de la ciudad. Entonces, estamos aquí con el maestro argentino Jorge Jolobatud. Hola, querido Jorge. ¿Cómo estás, Me alegra Gloria? muchísimo verte Lo una mismo vez digo. más. Te agradezco que hayas aceptado la invitación a este nuevo proyecto que estamos tratando de iniciar. Al mirar y hacer un recuento de todas estas historias que queremos transmitir, Jorge, este año cumplimos 20 años de trabajo compartido, de amistad, de proyectos que hemos realizado. Y entonces queremos contar un poco esas historias, saber cómo llegaste. ¿Recuerdas que llegaste por primera vez a la Universidad del Valle y ahí te conocí? Había ido a un festival de teatro en Perú, en la ciudad de Trujillo, que participó la Universidad del Valle, y hice unos talleres ahí, hice un montaje también, y unos estudiantes les gustó mucho el trabajo que habíamos compartido en los talleres, y me recomendaron para que vaya a hacer parte del diplomado que se hizo luego en la universidad, un diplomado de teatro escolar. Que compartimos con el maestro Mauricio, con Alejandro de la Universidad del Valle. Y ahí te conocí, en ese. Porque yo hice ese taller, ¿te acuerdas? Yo hice también ese taller y ahí te conocí yo también. Y bueno, y después se presentó la posibilidad de un proyecto con la Secretaría de Cultura. Y yo te invité para que hicieras un taller con maestras de primaria en Cali y lo realizaste en el Teatro Municipal, ¿recuerdas? Sí, claro, que estábamos en un salón bellísimo, que vino muchísima gente, no sé cuántos eran, pero no había lugar para nadie más, no entraba más nadie. Y la idea era trabajar recursos expresivos que sean como estrategias didácticas de abordaje a maestros en el sistema escolar. Entonces, trabajamos muy intensamente con teatro, con expresión corporal, con lúdica, fabricamos máscaras, fabricamos títeres, que servían como recurso para ampliar el abanico de herramientas disponibles del ámbito expresivo para poder transmitir los conocimientos que ellos pregonaban en su lugar de trabajo. Digamos, fue un taller como de multirecursos. Y he conocido a lo largo de estos años muchas personas que trabajaron en ese taller, que lo compartieron y siempre, y nunca te olvidan, siempre quedaron muy impactadas y sobre todo les aportaste muchísimo para su trabajo docente. Entonces, eso me dio a mi pie. Yo estaba preparando el primer Festival Internacional de Ballet y eso me dio pie a mí para invitarte a Incol Ballet. Y entonces en ese momento te invité para que estaba yo empeñada en el trabajo de creatividad, en el trabajo de sensibilización de los niños hacia el escenario, de la liberación de las inhibiciones que se presentan tanto al comenzar este arte escénico nuestro. Y entonces te entusiasmaste, viniste, trabajaste con niños de segundo, tercero y cuarto año de ballet y montaste 9 obras cortas increíbles que pudimos presentar en el primer Festival Internacional de Ballet, que todavía estaba articulado a
al Día Internacional de la Danza, que yo había logrado que la Secretaría de Cultura y que el Consejo Municipal lo adoptara para que nunca más se dejara de celebrar, y entonces entraste a trabajar con esos niños. Montaste 9 horas. ¿Te acuerdas Sí, de sí, los nombres? sí, son obras que eligieron los chicos. Me parece que la fortaleza del trabajo teatral es gregario, entonces se eligieron entre ellos. Los maestros de Incol Ballet acompañaron amorosamente este proyecto, también acompañando, ensayando. Y bueno, La capa del oso, cuentos que yo no conocía porque por ahí son más tradicionales de Colombia. La niña perdida, El beso real, El príncipe feliz, La bruja y las niñas, El soldadito de plomo, Acritan, Los sordos y Pulgarcita. Entonces se mezcló en esa producción teatro y danza. La verdad que unos trabajos muy bellos. Y a mí me parece también, en esto que yo siempre resalto y admiro de vos, tu capacidad de gestión, que se le devolvió a la comuna, llevando trabajos a la comuna. Digamos, esta apertura de Incol Ballet, de llevar, miren, no es un laboratorio, es una escuela de formación. Entonces, hacemos un poquito de esto y lo compartimos. Me pareció una idea genial llevarlo a otras comunidades para que conozcan un poco el trabajo que se puede hacer, ¿no? Sí, porque lo hicieron en Caliteatro y también fuimos a las comunas y fue excelentemente recibido por todas las personas. Pero cuéntanos la reacción de los chicos cuando tú les dijiste que ellos eran los que iban a inventar su propio trabajo, que ellos eran los que iban a crear. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Porque en Estuvieron, esa época eran bastante tímidos. sí, sí, pero enseguida se agruparon, porque yo creo que, como decía recién, la educación artística tiene que ver con el desarrollo de la singularidad. Yo siempre lo digo. Y entonces que ellos puedan estar en un espacio seguro como es Incol Ballet, donde pueden hacer circular la subjetividad, ponerse de acuerdo, construir democráticamente. Eso no sucede en todos lados. Y ellos se organizaron maravillosamente, pero siempre con la tutoría y el acompañamiento de los maestros de Incol Ballet, yo supervisando todo el trabajo, pero se organizaron y estaban felices porque podían actuar, podían bailar y podían trabajar con los compañeros que habían elegido. Yo creo que esa autonomía que se le dio es lo que hizo que hagan trabajos tan maravillosos y tan creativos. Recuerdo, Jorge, cuando hacías ese trabajo que los chicos pues ya comenzaron a soltarse contigo. Es que una de las cosas que a ti te caracteriza es la cordialidad y la amabilidad que logras crear en el trabajo. Y entonces la gente comienza a entregarse plenamente y olvidan cualquier restricción que tengan. Y eso fue maravilloso en ese trabajo. Eh, pero me recuerdo por ejemplo, los chicos, unos hacían la música, otros actuaban, otros hacían las pausas. Bueno, había cada uno, tenía como su propio reparto en cada obra con las tareas que cada uno creativamente debía realizar. ¿Recuerdas eso? Sí, trabajaron en equipo, claro, sí, 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 sí. Sí, yo creo que lo importante en estas franjas etarias, y creo que en todas, ¿no? Es crear un espacio seguro, un espacio de cuidado, cariño y respeto. Y entonces cuando eso se logra, se descienden los umbrales que todos tenemos a lo nuevo y a lo desconocido, y entonces uno se brinda mejor, se compromete más, porque se siente involucrado. Yo creo que eso es lo que sucedió. Se movió un poco el encuadre característico de la enseñanza formal áulica y se abrió una experiencia
más democrática, que ellos se puedan juntar, pero siempre con el acompañamiento de los docentes de Incol Ballet. Yo creo que ellos han hecho un gran aporte de acompañar y también se dieron el permiso de correrse, de estar marcando el camino, ¿no? Sino acompañar lo que sucede. Sí, y para mí fue importante porque era lo que yo buscaba, que los niños sintieran la importancia del sentido dramático, la importancia de dejar salir su sensibilidad y sobre todo la confianza en sus propias capacidades creativas. Eso fue. ¿Y te parece que hubo algo que surgió de las obras que tú te quedaste sorprendido y que no esperabas? Vi todo el proceso. Me hubiese gustado seguir viéndolos trabajar en las comunas, que yo ya me tuve que volver, me quedé con esas ganas. Yo creo que por ahí estaría bueno, no sé si hay un registro fílmico, no sé si se filmó eso, Gloria, porque está bueno. Hay partes que se filman. Claro, porque eso estaría bueno que quede como un archivo para seguir produciéndolo con otras grupalidades. Me parece que se hizo un puntapié inicial de una forma de trabajo que fue un experimento que salió muy bien y yo creo que se puede replicar de alguna manera, porque un bailarín, un bailarín cuando incorpora cosas de arte dramático crece mucho. Lo mismo pasa al revés. Meyerhold decía que el actor total tenía que conocer su cuerpo y dominar todas las destrezas que tengan que ver con su cuerpo. Entonces, ese es el actor total. Por ahí se hizo una aproximación a un bailarín integral, ¿no? Que tiene más recursos. Pues eso es lo que buscaba, porque justamente como arte el ballet, o como a veces se le llama el ballet, la danza de arte, pues nosotros pertenecemos a las artes escénicas y como tal pues nos rigen esos mismos principios. Y lo importante es eso, llegar a la integralidad del trabajo con los niños. Y como decía Stravinsky mismo, que un artista, un músico, un bailarín que centre su trabajo en la técnica, pues será un bailarín técnico. O si es un bailarín que tiene mucha sensibilidad, pero no tiene técnica, pues es un diletante, es un amateur. Entonces, para que se conjugue el artista integral, tiene que trabajar a diario, tanto la sensibilidad como la técnica. Y entonces allí tenemos el artista integral. Eso, por supuesto que el éxito del trabajo contigo dio el paso para que incluyéramos en el currículo de Incol Ballet los juegos dramáticos en esos niveles del ballet. Entonces los niños fueron trabajando, improvisando, y a partir de ahí yo contraté profesoras del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle. Y ellas vinieron acompañadas siempre por las maestras de ballet a trabajar esta parte creativa, y al mismo tiempo las maestras fueron aprendiendo, porque acuérdate que tú hiciste un taller con las maestras artísticas e hiciste un taller con las maestras de estudios generales. Cuenta un poco esto, por favor. La verdad que fue una experiencia muy rica. Yo creo que los docentes y las docentes de materias curriculares no se lo esperaban, poner el cuerpo en juego, poner el cuerpo en comunión con otros. Y de a poquito hicimos un muy lindo trabajo porque sí tenían cierta resistencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer bailar? ¿Cómo? Y a través de la lúdica, a través de los trabajos gregarios, a través de pequeñas ejercitaciones, yo creo que también se logró mancomunar mucho más el equipo docente, verse desde otro lugar, encontrarse desde otro lugar
Y eso también ayuda mucho a la integración general de los docentes, ¿no? Porque parece que son docentes de las materias civiles y de las materias artísticas. Y acá se pudieron poner a tono con una experiencia expresiva y artística que yo creo que les dio muy, muy buenos resultados. No llegamos a producir un espectáculo, pero anduvimos cerca de hacerlo. Sí, pero lo importante en este trabajo pues era el proceso, ¿cierto? El camino recorrido y no tanto el resultado. Mira, yo creo que esta es una oportunidad para que cuentes a, a través de este medio eh, siempre se preguntaban ellas, pero es que el maestro viene del teatro, él no es bailarín. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de esa formación tuya que cruza el teatro, el movimiento y la pedagogía? Me parece que es importante porque ¿por qué no nos describes exactamente lo que tú haces? Yo me voy a quejar con esa descripción, Gloria, porque todos somos bailarines. Algunos bailan mejor que Todos. otros, pero la firma Lo que es la danza más pequeña que hacemos por ahí, algunos en forma cotidiana, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero no olvides que, es decir, todos podemos bailar, todos bailamos y la danza está desde los inicios de la humanidad. Entonces es algo que llevamos todos dentro de nosotros mismos. Pero hay otros que nos especializamos en bailar Sí, sí, sí. profesionalmente. Sí, Entonces, como tú estabas en una escuela que es justamente para la formación de bailarines profesionales. Entonces, el desconocimiento de estos procesos de la creatividad, de la improvisación, del desarrollo de la sensibilidad, era en esos momentos allí algo como extraño. Entonces, porque es que, Jorge, después de este trabajo, en estos 20 años, hemos realizado muchos proyectos juntos donde comenzamos a hacer los trabajos con danza creativa, donde hemos hecho con muchos talleres con distintos maestros, a quienes por supuesto has impactado. Entonces, sería importante que tú describieras un poco cómo está centrado tu trabajo. Bueno, en principio por ahí la formación en danza es un poco formalista y entonces lo que ofrece el teatro es algo más fenomenológico. Como decía al principio, por ahí, como apunta al desarrollo de la singularidad, para que se desarrolle la singularidad hay que crear un espacio seguro para que circule la subjetividad en un clima de respeto, porque la subjetividad es la materia prima de la creatividad. Si una persona no se siente segura, no se va a desinhibir. Y los trabajos desinhibitorios son gregarios. Por eso lo principal es construir un espacio seguro de trabajo. Integrar al grupo, poner el acento en el proceso y ser asertivo. A veces nosotros cuando evaluamos, primero señalamos lo que está mal. Y me parece que si primero se señala lo que está bien hecho y se desafía viendo qué fue lo que todavía no se logró, uno puede escuchar más. Y me parece que eso un poco es lo que tratamos de transmitir, de ser asertivos, de primero que la evaluación no sea un castigo, sino que sea un lubricante de los procesos. Eso es fundamental. Y yo creo que ese fue el camino de acompañamiento, de cuidado, de tener muy en claro el encuadre, de tener muy en claro las características de la franja etaria, del contexto, la finalidad. Y como vos decías, tener en cuenta cuáles son las características específicas de los procesos creativos, porque a nosotros nos interesa que sean personas independientes, ¿no? Y fundamentalmente escuchar. Vos me acuerdo que me señalabas algo que me decías, ¿cómo te aprendés los nombres de tantos chicos en tan poco tiempo?
a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Y eso se entrena, aprenderse los nombres de los estudiantes que tenemos a cargo para poder individualizarlos y salir de la enseñanza a granel, ¿no? Y ajustar en cada uno cosas que uno ve y que el otro necesita y que nosotros podemos acompañar, ¿no? Fundamentalmente estar al servicio, porque lo que hacemos nosotros, lo que hace Incol Ballet, lo que hace la Fundación Danza Conmigo, es estar al servicio de lo que uno sabe, de lo que uno ama, de lo que a uno le gusta, convidarlo, compartirlo, legarlo a otros para que lo sigan multiplicando. Yo quisiera rescatar, Gloria, ¿te acordás? Cuando fuimos a Chocó, cuando fuimos a Pasto, el trabajo importante que se hizo ahí de promocionar cultura, porque nosotros aprendimos un montón de cosas de la gente que vive en Pasto, de la gente que vive en Chocó, y a su vez yo creo que se llevaron un montón de cosas nuestras. Entonces, en este intercambio, me parece que nos nutrimos todos y se construye ciudadanía de alguna manera, que es lo más importante. Por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, estoy de acuerdo con las cosas que dices, pero me gustaría que, por ejemplo, intentaras como describir un poco esa metodología, esos juegos que realizas, las formas de con elementos muy sencillos, hasta con periódicos, con cosas muy sencillas, convertirlos en elementos de apoyo creativo para las personas, puesto que lo que estás mencionando del Chocó y cuando estuvimos en Pasto, hablábamos, o sea, eran bailarines, por ejemplo, en Pasto eran casi toda gente de folclore. La gente del Chocó eran bailarines también de folclore, pero tenían muchísimas experiencias más. Pero todos se integraron en un solo trabajo y produjeron resultados absolutamente increíbles. Y eso es algo que para mí ha sido siempre importante. Entonces, ese proceso metodológico que tú vas desarrollando del taller, es importante un poco que nos comentes sobre eso. Yo siempre digo de que hay que salir de la queja, pasar a la propuesta, y yo creo que a veces uno piensa en lo ideal. Bueno, tendría que tener esto, tendría que tener aquello, tendría que tener lo otro. Y uno tiene que trabajar con las cosas que tiene. Por eso yo elijo trabajar con cosas posibles de conseguir. Y me parece que hay un aspecto que es muy fácil de hacerlo procesalmente, que es trabajar de lo concreto al abstracto. Digamos, esta cosa de trabajar con algo concreto, como un papel, un aro, un periódico, y después trabajar con el objeto en evocación, genera un campo dramático y expresivo muy amplio. Si a eso le agregamos una regla, lo convertimos en un juego. Y el juego tiene algunas características, que uno está presente en el juego, uno no juega de mentira, juega de verdad, se cree la regla. Y en esas reglas aparecen algo maravilloso que tiene que ver con las interdependencias. Interdependencias de acción y de reacción, de expectativas. Entonces se crea un mundo lúdico que es el que convidamos siempre para que uno con su técnica improvise, se divierta, juega según el caso, según el contexto, y no se quede solamente en la técnica. Vos, una de las cosas que señalabas es que a veces se accede a un conocimiento técnico, se procede a una expresión técnica, pero faltaba como un contenido. Y entonces, empezar con un contenido lúdico puede ser la puerta de un contenido propio. Y creo que eso lo hemos logrado en varios casos. Sí, el último curso que trabajamos en el 2023, recuérdate que fue un curso realmente, tú estabas admirado de cómo se habían logrado integrar, cómo se habían logrado, además dentro de una atmósfera absolutamente extraordinaria. Y cuando hicimos el final de ese curso, todas estas personas, que algunas eran de ballet, otras eran de folclore,
otras venían de, no, porque tú trabajas con todo tipo de personas, es decir, que lo vas adecuando a las condiciones y a las edades de cada quien, pero cuando hicimos el trabajo de cierre de ese taller, parecían todas bailarinas las improvisaciones que sacaron. Entonces eso era muy admirable y sobre todo el impacto que has tenido en muchas de las personas. Porque, por ejemplo, Alejandra Muñoz, que es una maestra y pedagoga muy fuerte de ballet, ella siempre me decía, Gloria, el trabajo del maestro Jolobatud me sirvió a mí de inspiración. Ha sido mi inspiración permanente para el trabajo con los niños de danza creativa, es decir, desde los niños que están entre los 4 y los 6 años de edad. Entonces, y muchas de las personas que han trabajado contigo siempre me preguntan, ¿cuándo regresa el maestro? ¿Cuándo regresa el maestro? Yo quisiera que tú has escrito muchos libros sobre este tema pero quisiera que nos comentaras del que tienes próximo a salir. Es un libro que posiblemente se publique en Colombia, en una editorial que está muy comprometida con el tema de lo teatral, de lo artístico, de la danza, de los títeres, que se llama Tienda Teatral. Y estoy en conversaciones con ellos porque les comenté de las experiencias que hemos hecho juntos y escribí un material que es para la gente que no pudo estar en el curso, porque había quedado mucha gente afuera, porque tampoco uno puede trabajar con un grupo muy numeroso, porque se hace bastante compleja la tarea. Entonces es un material que de alguna manera explica estas posibilidades de juegos y ejercicios con diferentes elementos, que está pensado para los docentes que trabajan con la niñez. Cuando lo empiezo a revisar, me doy cuenta que no sé si habría que acotarlo a la niñez, porque me parece que cualquiera puede empezar a bailar en cualquier momento. Y ese trabajo de danza expresiva por momentos, de danza creativa, se transforma por un momento como una predanza, como una preparación para las danzas que sigas haciendo después. Te conecta mucho con tu sensorialidad, con tus capacidades de comunicación y expresión no verbal. Entonces, un poco de eso se trata el material. Que yo creo que Ese material tiene un título, el título de las nuevas infancias. Sí, yo creo que yo estoy preocupado con algunas cosas que tienen que ver con el uso desmedido de la tecnología, fundamentalmente las infancias, porque, qué sé yo, estamos escuchando todos música por Spotify y realmente se escuchan muchos menos sonidos que los discos de pasta, ¿no? De vinilo. Entonces, me parece que se nos están acotando los sentidos. Y me parece que hay que volver al encuentro, hay que volver a lo gregario, hay que volver a lo tradicional, recuperar cuestiones del folclore, de lo ancestral, porque la tecnología nos está circunscribiendo a nivel sensible, a nivel, bueno, en varios niveles me parece. Y tú podrías, por ejemplo, describir un poquito el concepto de nuevas infancias, es decir, ¿qué encierra ese concepto de las nuevas infancias? En principio acá hemos avanzado con algunas leyes que tienen que ver con el respeto a la diversidad. Hay una ley que es la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, respetar mucho cómo se quiere llamar cada uno, cómo se quiere adjetivar cada uno. Y después hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el tratamiento con las infancias, que tiene que ver con la direccionalidad de la mirada. Generalmente uno mira de arriba a los niños como si tuviese cuestiones jerárquicas, que sí las tiene
asimétricamente con respecto a las responsabilidades y conducción. Pero hay una serie de estrategias que tienen que ver con el tratamiento de la infancia en sí. Y por otro lado, me parece que hay que contemplar... La complejidad, perdona, la complejidad de las pantallas, la complejidad de estar siempre, esto los va aislando, ¿no? Sí, la tecnología va mucho más rápido de lo que podemos asimilarla. Y las niñeces están conectadas con la tecnología y a mí me parece que hay que hacer un tratamiento para que no se queden ancladas en eso, que tengan la tecnología como recurso para algunas cosas, pero que no sea el mundo la tecnología. Entonces, el concepto de niñeces es muy abarcativo porque contempla las características actuales de las niñeces, porque uno cuando piensa en la niñez de uno o en la niñez de algún amiguito, pero me parece que están cambiando y nos tenemos que actualizar respecto a esa mirada. Este trabajo en Colombia, ¿qué te ha reportado en tu trabajo individual? Fundamentalmente conocer a la gente. Me encantó encontrarme con la gente está como muy ávida de aprender. Yo no sé si porque uno es gringo o por qué, que o viene de otro lado, pero la verdad que me he encontrado con gente muy abierta, muy entusiasma, muy compañera. Y bueno, que he logrado amistades muy lindas. Yo, Gloria, te considero parte de mi familia, a Mauricio, mi hermano, y hay un montón de gente que quiero mucho y que también considero de mi familia. Y me parece que lo más lindo que pude conocer, pude aprender y pude compartir es esto de los sueños. Me parece que teníamos algunos sueños y que los pudimos compartir y que muchos de ellos superaron nuestras expectativas. Así que la verdad que ha sido un encuentro muy afortunado para mí de poder compartir y de poder aprender mucho y de poder conocer más. Así que muy feliz por este gran encuentro. Gracias, Jorge. Nosotros también nos hemos enriquecido mucho en el contacto contigo. Y bueno, te esperamos en el próximo proyecto que está, yo creo, ya por salir. Ya en el mes de mayo podremos saber qué es lo que pasa. Y te queremos mucho y te esperamos siempre por estos lados. Bueno, igualmente, muchas gracias. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Concluye así la charla con el maestro Jorge Jolobatud, que nos ha compartido su experiencia, su metodología, su trabajo en los juegos dramáticos y en el desarrollo de la sensibilidad de todas las personas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.